Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar en que estén en el mundo. Quiero comenzar agradeciendo esta invitación a este Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad. Mi nombre es Pedro Hepp, soy de Chile y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que he experimentado, lo que he aprendido sobre la educación en tiempos de pandemia. El contenido de la presentación va a ser una breve introducción, algunas ideas y reflexiones sobre la nueva educación, las expectativas, propuestas y desafíos. Voy a profundizar en una que es mi favorita, el movimiento Painter, y termino con algunas conclusiones. Bueno, esta pandemia nos ha llevado a una situación que nos ha obligado a reflexionar. Se han despertado dramas profundos, humanos y escolares. Todos ustedes lo saben, se han ampliado las brechas escolares, brechas de acceso, brechas de calidad. Los sectores vulnerables son los que más han sufrido. Pero en el lado positivo también han surgido nuevas oportunidades. Reflexiones que nos hacen pensar que al salir de esta pandemia podremos tener una educación mejor. Así hay viejas ideas que han renacido, por ejemplo, el aprender haciendo. Hay nuevas ideas sobre el uso de las tecnologías que han sido tan complejas para los que tienen que hacer clases hoy día, por ejemplo, cómo enseñar online. Y por supuesto que todo esto ha estado con una envolvente muy importante de volver a pensar y muchas personas pensando y reflexionando sobre cómo enseñamos y cómo aprendemos. Y ahí surge una primera pregunta, dada esta situación, ¿qué es lo que realmente puede cambiar? ¿Qué podemos cambiar? ¿Y cómo podemos hacerlo? Mis reflexiones se basan en realidad en la experiencia de muchos otros, especialmente la organización WISE, que ha impulsado un movimiento de reflexión y ha reunido testimonios de todo el mundo de gente que está cambiando la forma de educar en universidades y colegios. La UNESCO, por cierto, también con muchas propuestas. Organizaciones como Outlier School, que tiene reflexiones súper interesantes y que recomiendo ver. Mi propia experiencia en la Fundación Araucanía Aprende, que trabaja con niños que no han aprendido a leer suficientemente bien en el colegio. Esas son mis fuentes de inspiración, mirando entonces el mundo, nuestra región, Latinoamérica, el país y la experiencia que he tenido yo haciendo clases online a niños de mi zona. Una breve introducción, y quiero destacar aquí unas palabras de Maquiavelo: no desperdiciar nunca una buena oportunidad. Y eso es lo que quiero reflejar en un tono relativamente positivo, y que se está repensando la educación. Y aquí recomiendo mucho un texto de la organización WISE, que es Education Disrupted, Education Reimagined, con testimonios muy interesantes y profundos y muy esperanzadores de que sí se pueden hacer cambios, especialmente en contextos de pobreza. En este repensar han surgido y han emergido aspiraciones, muchas de ellas son muy antiguas. Por ejemplo, trabajar por una equidad y calidad en los sectores vulnerables, que todas las personas, independientemente del lugar donde aprendan, donde estén educándose, tengan una educación de equidad y calidad, que no importe el lugar donde uno está, donde uno haya nacido. Otra aspiración es el aprendizaje centrado en los estudiantes. Y una tercera es un aprendizaje para la vida, en contraposición a un aprendizaje para el mercado. Bueno, esta formación que hemos tenido impuesta por la pandemia, que nos ha dado vuelta a todo, la pandemia ha forzado una formación online y ha llevado a usar las tecnologías a muchos docentes que incluso han sido resistentes a usar la tecnología y han debido apropiárselo, incorporándolo en su quehacer, apropiarlos como parte de una cultura digital. Eso ha sido muy fuerte y todos ustedes probablemente lo han experimentado como algo que ha sido como uno de los mayores desafíos en estos tiempos: cómo continuar una educación de calidad haciendo formación online. Quiero mencionar algunas ideas sobre la nueva educación, expectativas, propuestas y desafíos.
Una pregunta que me ha interesado mucho y he participado en muchos foros, escuchando y aprendiendo de personas en que vuelven a preguntarse entonces, ¿para qué estamos enseñando? Y hay dos situaciones que me parece que son muy interesantes de destacar, que no son contrapuestas, que quizás debiéramos buscar la manera inteligente de compatibilizarlas, pero que reflejan la tensión que hay en dos formas de ver la educación. Una es para formar a la nueva generación de trabajadores siglo XXI. Ya conocemos muchas propuestas e ideas que tiende a centrarse en nuevas habilidades para un futuro laboral que es súper impredecible. Una enorme automatización con la inteligencia artificial, algo que la pandemia ha provocado o lo ha llevado con más fuerza. Y además la crisis económica que están viviendo todos nuestros países impulsa esta opción, a volver a tener trabajadores que piensen diferente para un mercado laboral. Pero esta mirada de mercado no es que se oponga, pero emerge con mucha fuerza una reflexión más humanista, que es ¿por qué no educar seres humanos que puedan desarrollarse en todo su potencial, que puedan ser personas felices, personas que sepan relacionarse consigo mismos, relacionarse con otros, que puedan interactuar con el planeta de maneras mucho más amables de lo que lo estamos haciendo ahora? Todos sabemos de la crisis climática, entre otras crisis que estamos viviendo como humanidad en estos momentos. O sea, la presión también es esta necesidad de educar hacia un mundo mejor, con personas que puedan ser más amables entre ellas, consigo mismos, con su cuerpo, con sus emociones. Esta segunda opción moviliza otro tipo de cambios, de revisar para qué estamos enseñando, qué estamos enseñando, cuáles son los contenidos y cómo enseñamos. Pero quisiera que estas dos opciones no se contrapusieran, que fuesen, ojalá pudieran resolverse ambas de buena manera, ya que queremos educar mejor a las personas, pero también queremos que sean capaces de elaborar en este mundo complejo que se nos viene por delante. ¿Qué cambios? Mirando estas organizaciones, estas reflexiones en el mundo, ¿qué es lo que emerge como factor común? Que es como un diagnóstico de lo que está saliendo de estas fundaciones sobre la educación actual. Primero, que no empareja la cancha. Los más pobres reciben educación de menor calidad. No prepara para el mundo de hoy y de mañana con todas sus incertidumbres, sino que más bien le cuesta, tiene una inercia para adaptarse a los cambios que se requieren. No aprendemos lo suficiente para crecer como personas, no desarrollan nuestros talentos suficientemente. Muchos colegios sí lo hacen, esto es una generalización. Que no sabemos relacionarnos bien con nuestro cuerpo, no sabemos lidiar bien con nuestras emociones y con las emociones de otros, y por supuesto que no estamos cuidando suficientemente bien el medio ambiente. Estas son las carencias que se han detectado como diagnóstico en todo el mundo, y países ricos y pobres. Curiosamente, el desafío mayor parece ser cómo hacer los cambios, más que qué cambiar. Hay mucho que cambiar y muchas personas tienen ideas de qué es lo que hay que cambiar, pero lo que es más complejo es cómo hacer los cambios, ya que existen fuertes resistencias. La educación tiene una inercia muy grande, es muy fuerte la resistencia a hacer cambios en todo el mundo, pero esta es una gran oportunidad. Esta es una oportunidad de hacer cambios. La pandemia nos impulsa a repensar y a pensar en una escuela nueva y diferente. Sin embargo, el riesgo es de volver a lo mismo. Muchas personas quieren volver a lo mismo que había antes de la pandemia, a normalizarlo y no aprovechar estos tiempos de hacer los cambios. Por lo tanto, quiero dejarles la pregunta de que junto con pensar en qué hay que cambiar, cómo aterrizar esas ideas, cómo hacerlo en una cultura que es tan resistente. Y ahí aparecen tres grandes temas que nos permiten focalizarnos y quizás trabajar en ellos, este cómo, que ya lo he mencionado. Lo primero es el aprendizaje socioemocional, nuestras emociones, y las de los demás, la empatía, vivir en armonía con nosotros. ¿Cómo incorporar esto en el currículum? El aprender a aprender, esto es una necesidad imperiosa. Lo que hoy día sabe las neurociencias, lo que se ha aprendido en la última década es fascinante, es muchísimo, y todo educador debiera saber muy bien hoy día cómo es que los jóvenes hoy día aprenden, cómo es que las personas en general aprenden.
Y eso requiere, por ejemplo, desarrollar habilidades como la autonomía y autorregulación de los aprendizajes, saber aprender solo y saber aprender con otros online. Y lo que se ha denominado las 4C, saber colaborar, desarrollar la creatividad, saber comunicar, ahora con la pandemia y la formación online, la necesidad de comunicarse y comunicar bien ha sido imperiosa. También el pensamiento crítico y una gran pregunta, ¿cómo se hace esto online? Por ejemplo, ¿cómo se colabora online? Y el tercer gran tema, esto del currículum y las ciencias para la vida. Esto de repensar el currículum y trabajar más en contenidos en que nos enseñen a ser saludables. Todos hemos sabido de lo difícil que es mantener una salud física y emocional en estos tiempos y probablemente en los tiempos que vienen. Por lo tanto, aprender a cómo vivir saludablemente, aprender a cómo aprendemos, o sea, saber cómo funciona nuestra mente y cómo funciona nuestra naturaleza. Esto es lo que yo he recogido como los tres grandes temas que debieran influir en un currículum del siglo XXI. Y también está esto de los espacios físicos y virtuales que hemos tenido que forzar el aprendizaje en los hogares. Y hay una pregunta que me ha llamado mucho la atención, si acaso está sobrevalorado o sobreexigida el aula presencial, la sala de clase. Todos queremos volver al aula, pero también está la pregunta súper pertinente de cuándo el aula y cuándo la formación online. ¿Se puede optar o se puede tener una educación híbrida en que una veces y la otra otras veces? ¿Y cuándo son esas veces? ¿Qué condiciones se deben recoger? Hay dos reflexiones que yo quisiera compartirles que se destacan. A nivel escolar, los docentes, los profesores, los maestros valoran la presencialidad para el desarrollo social, psicoemocional de los estudiantes y para las tareas, por supuesto, que requieren colaboración e interacción con artefactos, como sucede en los laboratorios. Sin embargo, a nivel universitario, junto a lo otro, que también es importante, también está esto de las experiencias en los campus, que entre las cosas más importantes de ir a la universidad es la posibilidad de construir redes, de establecer amistades, vincularnos con pares y aprender de personas que tienen experiencias de vida muy distintas. En los colegios suelen centrarse personas de contextos culturales muy similares, pero la universidad nos abre al mundo de personas que vienen de muchos lugares, de muchas culturas distintas. Y eso es un aprendizaje para la vida muy esencial. Y eso lo facilita, obviamente, la educación presencial. Es más complejo en educación. Por lo tanto, a quienes quieran mantener la educación completamente online, van a tener que desarrollar estrategias para que el valor que tiene la presencialidad no se pierda. Y aquellos que solo quieren la presencialidad, yo creo que van a tener que reconocer también que hay muchas cosas que uno puede hacer en la formación online desde su hogar, aprendiendo con otros online y no necesariamente yendo al colegio, como por ejemplo las propuestas de clases invertidas. Una preocupación que es muy cercana a en lo que yo trabajo y en lo que yo creo es la importancia y las grandes brechas que hay hoy en día en la educación en contextos vulnerables y la necesidad de promover, yo creo que es el cambio más importante que debiera realizarse, de asegurar educación de calidad en los contextos vulnerables. Tres datos: la mitad de los niños de 10 años no comprenden un texto sencillo. En contextos de pobreza es el 80%. Menos de un 1% de los que dieron la prueba PISA distingue entre lo que es un hecho y una opinión. O sea, los datos que hay sobre las diferencias de educación son muy grandes. En el sector donde yo trabajo, en la región de la Araucanía, 60% de los niños de segundo año básico no leen al iniciar el año escolar. Es decir, deben ser reforzados, y es el trabajo que hace la fundación nuestra. Es decir, y estas brechas no se recuperan. Los niños que quedan con déficit lector les cuesta muchísimo recuperarse más adelante, y eso es una injusticia enorme. Quiero terminar abordando un tema práctico y concreto sobre cómo hacerlo y qué posibilidades hay de esto. Y eso tiene que ver con algo en lo cual yo estoy profundamente involucrado, que es el movimiento Maker para una nueva educación. Y quiero comenzar con una reflexión de John Dewey. No es que aprendamos haciendo, aprendemos haciendo y reflexionando sobre lo que hemos hecho. Los makers en educación es una idea muy antigua, son los antiguos fobistas, artesanos, artistas, etcétera,
que hoy día se han revitalizado o hace ya una década con las nuevas tecnologías. Pero la pandemia y este deseo de una nueva educación le ha dado mucha fuerza, mucho impulso al aprender haciendo, al movimiento maker, ya que sus raíces son profundas en la historia de la educación y en lo que hoy día sabemos sobre ciencias cognitivas. Ya Confucio y Aristóteles decían que lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo. Dewey dijo, como indiqué recién, pero reflexionando sobre lo que hacemos. Y Seymour Papert, un gran educador y pensador, lo llevó a fundamentar bajo el construccionismo y las ciencias cognitivas, que el aprendizaje realmente profundo ocurre cuando los estudiantes están comprometidos en la construcción de un objeto, un artefacto, una idea, un poema, lo que sea, pero que les sea personalmente significativo. Eso involucra la emoción, la mente, el físico, involucra a toda la persona, como se ve en el cuadro de abajo, unos niños que están bailando sobre un piano de piso, y la construcción de ese piano de piso llevó muchas cosas adelante: física, ciencia, arte, música. Fue entretenido, fue profundo, involucró las emociones, la fantasía. Ese es el tipo de aprendizaje que hoy día se requiere. Para la nueva educación, solo 2 puntos de los 3 que mencioné antes. Los makers vienen de una posibilidad de tener laboratorios de bajo costo en todo el mundo, en las universidades y en los colegios rurales, en los colegios más vulnerables. Hemos podido trabajar con tecnologías de bajo costo en la línea de Internet de las cosas y hacer que los niños y las niñas tengan experiencias significativas, creando proyectos relacionados con su cuerpo, con su mente, con la naturaleza. Estos 2 puntos son: uno, el aprendizaje socioemocional, en proyectos que sean significativos y situados, desarrollando las habilidades de creatividad, colaboración, comunicación y pensamiento crítico, y en torno a desafíos auténticos, proyectos que sean realmente significativos, en que docentes y estudiantes se pongan de acuerdo en proyectos que sean realmente de interés y que movilicen profundamente la mente y las emociones y el cuerpo de las niñas y los niños. Y esos proyectos, cuando están orientados a la naturaleza, a conocernos como personas y a colaborar entre otros, tienen un enorme impacto en la calidad y en la profundidad de lo que se aprende. Hay 2 espacios que son muy queridos de mi parte. Uno es un club maker de barrio, donde los niños van después del colegio a desarrollar sus proyectos con Arduino, con Raspberry, con lo que sea. Son espacios comunitarios donde hay proyectos colectivos y personales, son voluntarios, son inclusivos, trabajan personas de todas las edades. Por lo tanto, aquí hay una idea de una formación continua, usando tecnologías de muy bajo costo para profundizar lo que se aprende en el colegio o avanzar aprendiendo mucho más. Y el otro es un tren cuyos carros se transforman en espacios maker y que recorre el país. Aquí vemos un carro abierto donde a la derecha hay un grupo de música que convirtió un carro en un anfiteatro, y a la izquierda un carro es un container que tiene una sala maker, y aquí vemos unos niños que están programando en Scratch y aprendiendo, y que recorre pueblos enseñando a programar y a hacer proyectos significativos con niños altamente vulnerables. Esta relación entre la educación con tecnologías de bajo costo complementa muy bien a la educación en el colegio. O sea, un espacio maker en el colegio o en barrio pueden parecerse muchísimo. Finalmente, como resumen y conclusiones, 3 ideas que quiero dejarles. Uno, que esta educación que ha sido interrumpida o que ha sido transformada, provocada con la pandemia, puede ser reimaginada. Y ahí les recomiendo mucho nuevamente escuchar y aprender de lo que están reimaginando muchos educadores en el mundo. Y esta gran oportunidad de movilizar voluntades para mejorar la educación y disminuir brechas de calidad principalmente, y repensar los espacios físicos y virtuales. Esta necesidad de crear experiencias de interacción social efectivas e innovadoras a través de las tecnologías. Un nuevo rol para ellas y una nueva responsabilidad. Es una responsabilidad diferente, pero finalmente es una responsabilidad de las personas. Bueno, espero que les haya servido. Espero que puedan reimaginar la educación y que puedan ayudar a hacer los cambios en la educación en sus territorios, en sus escuelas y en sus colegios. Les deseo lo mejor.